Buenas noches, hermanos. ¿Ya se terminaron de saludar? Hoy es un buen día para escuchar la palabra, amén. Y yo les voy a pedir, por favor, si traen su Biblia, si me pueden acompañar a Salmo 31, 14, por favor. Dice la palabra de Dios: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Verso 15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, creyendo que tu dulce y hermosa presencia, Señor, es en este lugar. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Padre, permite que podamos ser sensibles, abiertos a tu palabra, amado Jesús, y declaramos, Padre precioso, que este es un tiempo de bendición. Usa mi vida, Señor, y que tu amada iglesia pueda recibir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Yo quiero hablarte del tema: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y uno de los más hermosos beneficios que tú y yo podemos tener cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador es que ahora nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida ya no la vivimos como al azar, ya no vivimos por vivir, sino que Él, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, trajo un propósito a nuestras vidas, trajo un destino a nuestra vida y también trajo ese propósito, ese rumbo a cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros podemos experimentar esto? Que ya no vivimos así, vivir por vivir, o vivimos al día, sino que tú y yo cada día confiamos en que nuestras vidas están en manos de Dios y que todo lo que acontece en nuestras vidas está en su control. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tu vida y mi vida están en manos de Dios y en un Dios, número uno, que está vivo. Dios está vivo. Y ya me sonó como a la película de Dios no está muerto. Y también es un Dios que todo lo puede. Tú y yo hemos dejado nuestras vidas en un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar, que es un Dios de amor, que es un Dios, como ya te lo decía, de poder. Y tú y yo podemos estar tranquilos de que nuestra vida está en manos de ese Dios precioso, de ese Dios hermoso. Y el salmista comienza en el verso 14 expresando la confianza que él tiene hacia su Dios. Y él dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Déjame decirte que David estaba viviendo un tiempo difícil, un tiempo de persecución. Estaban buscándolo para matarle. ¿Y a cuántos de nosotros nos están buscando para matarnos? No, ¿verdad? Gracias a Dios, no. Pero a David sí, a David lo estaban buscando para matarlo. Y él, si tú lees después en casa o has leído este salmo, él está diciendo: Señor, mis enemigos me persiguen de día y de noche. Y estaba en una situación sumamente difícil, sumamente complicada David. Pero ¿qué era lo que él expresaba? Mas tú, Jehová, eres mi confianza. Y después dice: en tu mano están mis tiempos. ¿Qué es confianza? Por definición, confianza nos dice que es tener seguridad en algo o en alguien. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto estás confiando en Dios en medio de cualquier situación? ¿O qué tanto estás confiándole tu vida a Dios, la vida de tus hijos? ¿Cuántos sabemos que el seguir a Dios es lo mejor que nosotros, la mejor decisión que nosotros pudimos haber tomado? Y ahora, como padres, nos toca inculcar esto a nuestros hijos, ¿verdad? Todo padre y todos aquellos que son padres o madres
desean lo mejor para sus hijos. Y qué mejor que sigan a Jesucristo, qué mejor que sus vidas sean entregadas a Jesús. Y por eso el salmista decía, confío en ti. ¿Cuántos de nosotros podemos declarar esto? Así como el salmista, en medio de cualquier situación, ¿cuántos de nosotros podemos decir, mas tú, Jehová, eres mi confianza, tú eres mi Dios? Y no hacerlo como dudando, sino con la total seguridad, como la definición lo estábamos diciendo, con la total y plena seguridad de que Dios es bueno y que dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, dice su palabra. Y yo quiero hablarte acerca de los tiempos, acerca de cómo nuestras vidas, en cada uno de nosotros, nuestra vida se rige por tiempos, por etapas. No es lo mismo que tú viviste cuando eras niño a lo que estás viviendo ahora, ¿verdad? Aún yo creo que a lo que viviste antes de Cristo, a lo que estás viviendo ahora en Cristo. Yo creo que tu vida es totalmente diferente. Y cada uno de nosotros vamos viviendo etapas y tiempos distintos. Y yo quiero hablarte de hombres de Dios que dice la palabra que eran entendidos en los tiempos. Y te voy a pedir por favor si me acompañas a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 12:32, por favor, hermanos. Cuando lo tengan, un amén, por favor. ¿Listo? ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Cómo te dije que era mi tema? Mis tiempos están en tu mano. ¿Cómo ya está mi video? No, no es cierto. En tu mano están mis tiempos. Y dice aquí la palabra de Dios que los hijos de Isaacar, ¿quiénes eran los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar obviamente pertenecían a una de las tribus de Israel. Pero había una gracia especial que Dios había dado sobre esa tribu. Se dice, y los que estudian, se dice que ellos eran profetas y que ellos conocían los tiempos en los que se estaban moviendo. Los tiempos de Dios los conocían porque ellos amaban a Dios, estudiaban la palabra y conocían lo que estaba sucediendo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender y saber qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, en lo espiritual y también en lo natural. Hay situaciones que en lo natural estamos enfrentando, como por ejemplo, no es algo ajeno para nosotros que estos tiempos son llenos de violencia, llenos de maldad. No necesitamos como estar todo el tiempo en ayuno o en oración para entender esto, ¿verdad? Claro que sabemos que son tiempos difíciles, pero ¿qué hay de aquellas etapas o tiempos que vivimos espiritualmente? Muchas veces no prestamos la misma atención o no es tan obvio, pero tú y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Otras versiones dicen la palabra de Dios que estos hombres eran expertos en conocer el tiempo de Dios. ¿Cuántos podemos identificar en qué etapa de nuestra vida, en qué tiempo en lo espiritual estamos viviendo cada uno de nosotros como familia, como iglesia y en lo personal? ¿Cuántos pueden identificar el tiempo de Dios en sus vidas? Yo creo que Dios desea que cada uno de nosotros lo entendamos y ocupemos tiempo en buscar a Dios para entender esto. Y los hijos de Isaacar eran hombres que entendían el tiempo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Leímos un poco el texto acerca de cómo es que se fue formando el ejército de David. Y estos hijos de Isaacar formaron parte del ejército de David. Y ellos entendían que era tiempo de que David
fuera rey, de que David se convirtiera en rey. Por eso es que como ellos entendían, ellos actuaron y se unieron al ejército de David. Isaacar, al estudiar la palabra de Dios y conocer a Dios, pudieron moverse en los tiempos proféticos de la historia de Israel. Ellos entendieron que era el tiempo en que David debía convertirse en rey. Nosotros tenemos que entender cuál es el tiempo para mí, para mi familia, como mi matrimonio. ¿En qué tiempo estoy viviendo? Tal vez estamos viviendo tiempos donde Dios está trabajando con nuestro carácter, donde Dios está moldeando nuestro carácter. Tal vez lo podemos identificar. Tal vez estamos en un tiempo de prueba y necesitamos identificarlo. Tal vez en un tiempo de Dios te está llamando a buscarle con todo tu corazón, en lo personal o como familia. Dios a lo mejor te está animando a hacerlo y de repente una y otra vez hablan de esto. Pues ¿qué crees? Estás en ese momento, pero tú y yo tenemos que entenderlo para poder actuar conforme a lo que estamos viviendo en Dios. Y tal vez también estamos en un tiempo de limpieza. Tal vez hay cosas que Dios nos está mostrando que no son lo más correcto en nuestra vida o en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Tal vez Dios nos está revelando cosas que necesitan ser transformadas, que necesitan ser sacadas. Bueno, tenemos que poner atención y actuar. No basta con conocer el tiempo, sino es necesario identificarlo y después actuar. Los hijos de Isaacar fue lo que hicieron. Entendieron el tiempo, que era el tiempo de poner a David como rey, y actuaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Se unieron al ejército, ¿verdad? Ellos tomaron una acción. Ahora, si tú puedes identificar en qué etapa de tu vida estás viviendo espiritualmente, pues también es necesario que tú actúes, que tú hagas algo para que el propósito de Dios se cumpla plenamente. Si tú y yo vivimos nuestra vida así como pues vivimos por vivir, pues sí sé que estoy en un tiempo de prueba, pero no hago nada más espero. Tal vez es el tiempo en que Dios te está diciendo: arrebata las promesas de Dios. Tal vez es el tiempo en el que Él te está diciendo: cree. Es el tiempo en el que te está animando a que tu fe aumente, a que tu fe crezca. Y tenemos que ser entendidos como los hijos de Isaacar. Tenemos que entender lo que Dios está preparando para nosotros, aún como iglesia. Creemos que estamos en un tiempo de cambios como iglesia, y lo tenemos que entender para que tú puedas ser parte del propósito de Dios y para que tú puedas cumplir también en lo personal con el propósito de Dios. Es interesante notar que en los últimos versículos, si me acompañas al versículo 38, ahí de Primera de Crónicas 12, dice la palabra de Dios: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. A mí me llamaba la atención esto de cómo dice la palabra de Dios que eran de un corazón perfecto. Eran guerreros, eran valientes, eran fuertes, eran personas que se habían unido para cumplir el propósito de Dios y para el pueblo de Israel. Pero aquí dice que ellos eran de corazón perfecto. Y no quiere decir tal vez que ellos no tuvieran errores y que ellos fueran perfectos y que ellos fueran los más guapos y que no tuvieran ningún tipo de error. No, sino que como veíamos de los hijos de este hombre, como ellos entendían el tiempo. Sabes, cuando tú eres entendido en el tiempo de Dios, Dios te hace un corazón perfecto. ¿En qué sentido? En que Dios te hace madurar, en que Dios te hace que tu corazón esté preparado para lo que estás viviendo y preparado aún para lo que está por venir. Tú y yo tenemos que entenderlo y tener un corazón atento, un corazón abierto
a lo que Dios desea de nosotros. ¿Cuántos pueden identificar en qué tiempo de su vida están? ¿En qué tiempo, en qué etapa espiritual están de sus vidas? Tal vez es tiempo de volverte a Dios con todo tu corazón, de arrepentirte tal vez, de que has estado llevando una vida en pecado, de que has estado llevando una vida desenfrenada sin Dios. Tal vez Dios una y otra vez te está llamando, llamando y llamando. Pues es el tiempo de arrepentirte. Es el tiempo de venir a Dios y volverte a Dios con todo tu corazón. Entonces, el entender esto, Dios forma en nosotros un corazón perfecto. ¿Cuántos quieren tener un corazón perfecto? Un corazón perfecto, pero moldeado por Dios. No una perfección tal vez como el mundo nos los da, ¿no? Algo que no tiene error. Siempre como seres humanos vamos a tener errores, ¿verdad? Y no somos perfectos, pero Dios nos hace entendidos, nos hace estar maduros, nos hace estar preparados para lo que Él va a hacer en nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros deseamos, como decía el salmista, que Él cumpla su propósito en nosotros, porque es lo mejor que Él cumpla el propósito y que tú y yo nos movamos en los tiempos perfectos, en los tiempos adecuados. Tal vez Dios te está llamando a interceder por tu nación, tal vez Dios te está llamando a interceder por nuestros pastores. Esto lo tenemos que percibir y estar atentos, saber escuchar la voz de Dios cuando ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? ¿Y cuántos dicen, no, pues no, la verdad no? Necesitamos estar atentos, escuchar. Cuando tu hijo te pide algo o cuando tu hijo, por ejemplo, llora, claramente tú identificas cuál es el llanto de tu hijo o la voz de tu hijo o a lo mejor hijos de nuestros padres. Identificamos plenamente la voz porque nos conocemos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios, escuchar la voz de Dios y entender hacia dónde Él nos está llevando, hacia dónde Él nos está dirigiendo. A lo mejor tú como varón, como cabeza de hogar, es importante que tú pongas atención a la voz de Dios para saber hacia dónde vas a llevar a tu familia, hacia dónde vas a dirigir a tu familia. Pero también como mujeres, como ayudas idóneas, también necesitamos estar con la antenita bien lista, ¿verdad? Para saber ser buenas ayudas idóneas. A lo mejor vemos que nuestro esposo está por cometer algún error, pero si tú estás lista, si tú entiendes el tiempo de Dios, le dices, no, amor, detente, esto no es así, Dios me dijo esto. Y en un mutuo acuerdo pueden decir, ok, vamos a hacer esto y buscamos a Dios y Dios va a bendecir ello porque lo estamos comprendiendo, lo estamos atendiendo. Para poder declarar lo que en el principio leíamos, más tú, lo volvemos a leer, por favor, hermanitos, Salmo 31, por favor. Salmo 31, para poder hacer esta declaración, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Para poder declarar esto con un completo entendimiento, con una completa sinceridad, es necesario que tú y yo aceptemos que nuestras vidas son regidas, son gobernadas por Jesús, por Dios, para que entonces sí podamos nosotros expresar y declarar, en tus manos están mis tiempos. Si tú y yo solamente tenemos a Dios como un recurso, no podemos declarar esto en su totalidad. Necesitamos que nuestras vidas estén bajo el total y absoluto gobierno de Jesús, para que Él pueda dirigir completamente nuestras vidas y nosotros podemos estar plenamente
confiados en que si me pasa esto, no importa, son los tiempos de Dios y Él va a obrar. Si me pasa la otra cosa, no importa, mis tiempos están en manos del Señor. Y esa es una tranquilidad que viene a nuestro corazón, que aunque a veces las pruebas pues no es fácil, a nadie le gusta vivir pruebas, a nadie le gusta vivir situaciones difíciles, pero podemos tener la tranquilidad de que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. A nosotros nos toca y es necesario ser atentos, escuchar la voz de Dios, discernir. Tú y yo sabemos que vivimos en un mundo natural, sí, pero también vivimos en un mundo espiritual, ¿verdad? Y también es necesario entender y escuchar lo que está aconteciendo en el espíritu. Tú y yo somos seres compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y entonces lo podemos entender, sí o no, lo podemos entender y podemos escucharlo. Yo creo que tú y yo podemos cumplir el propósito de Dios. Yo creo que tu familia, mi familia, nuestra iglesia, podemos cumplir el propósito de Dios, pero es necesario que en lo personal, como familia, estemos atentos y escuchemos y atendamos la palabra de Dios. Si me ayudas, Eliezer, por favor, gracias. Y ahora, si tú dices, no, pues no sé ni de qué me estás hablando, yo no entiendo de lo que me estás hablando, pues yo quiero decirte que tal vez en lo general Dios nos ha marcado tiempos y yo pude como rescatar 3 de lo que yo creo que estamos viviendo como iglesia. Y 1 es tiempo de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. 2 es tiempo de predicar el evangelio. Y 3 es tiempo de invertir en nuestras generaciones, en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y más o menos esas son como tiempos que el Señor nos ha marcado de una manera general, pero hay tiempos específicos y personales. Y en tu familia, tal vez es tiempo de que tu familia vuelva a Cristo, tal vez es tiempo de que tu familia sea levantada tal vez estás pasando un tiempo de escasez y es necesario que el Señor venga y restaure tu economía, pero tenemos que identificarlo para saber cómo actuar, cómo poder actuar en esto. Y otra de las cuestiones interesantes de los hijos de Isaacar es que ellos eran obedientes. Dios no derramó esa gracia profética sobre de ellos nada más así porque sí, o la derramó, pero los hijos de Isaacar eran obedientes y por eso es que eso se mantuvo en ellos. Ellos entendían el tiempo y obedecieron y atendieron al mandato de Dios. Tú y yo, si identificamos lo que necesitamos hacer, es necesario actuar y es necesario obedecer a lo que Dios nos está demandando, a lo que Dios nos está pidiendo. Si tú puedes identificarlo, y estamos por terminar, si tú puedes identificar esto en tu vida y si tú dices, no, pues yo no sé, pues yo te animo a que en esta noche tú puedas decirle, Señor, enséñame en qué tiempo estoy viviendo, enséñame en qué etapa de mi vida estoy para poder actuar y para poder lograr cumplir tu propósito en mí. Yo creo que todos queremos agradar a Dios y queremos, como el apóstol Pablo decía, proseguir a la meta, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo queremos y lo necesitamos hacer, pero es necesario esto, que podamos atender y escuchar la voz de Dios. Y yo te voy a pedir, por favor, si te pones de pie. ¿Y por qué no cierras ahí tus ojos? Y dile, Señor Jesús, enséñame qué tiempo estoy viviendo, enséñame en qué tiempo me estoy moviendo.
muéstrame tu voluntad, muéstrame tus planes, muéstrame tu propósito para mi vida. Si tú te has encontrado perdido, si tú te has encontrado tal vez sin un destino, sin un propósito, yo quiero decirte que en Jesús hay propósito, que en Jesús hay destino y que también en Jesús Él puede traer visión a nuestras vidas. Amado Jesús, Padre, en este día, Señor, escuchamos tu voz, Señor eterno. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú hables, amado Jesús, a nuestras vidas. Que tú seas el que dirija nuestras vidas, el que gobierne nuestros tiempos. Espíritu Santo de Dios. Y si tú quieres decirle, Señor, yo seré una mujer entendida, yo seré un hombre entendido, yo seré un joven entendido, yo seré una joven, una señorita entendida en qué tiempos estoy. Si tú quieres decirle eso y dile, Señor, y quieres decirle, Señor, háblame, aquí estoy, háblame y quiero ser obediente. Este es un llamado de compromiso para entre tú y Dios. Y si tú quieres decirle, Señor, yo lo haré, yo entenderé, yo estaré atento a tu llamado, pasa aquí al frente y vamos a orar por ti, pero es tu corazón comprometido con Dios. Si tú deseas hacerlo, pasa aquí al frente y vamos a orar, ¿sale? Y vamos a creer que Dios habla a tu vida y que Dios marca ese propósito, ese plan perfecto para ti y que tú lo entiendes y lo escuchas. Vamos a orar en lo que nos guían en un canto. Líderes de célula, por favor, líderes de área, si me ayudan a orar.